bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video, bueno, el video que les traigo hoy. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esa publicación que yo hice, esa encuesta a ver qué dúo? Bueno, el último dúo de las tres opciones. No, me equivoco, el segundo dúo de las dos opciones. Así es, el segundo dúo de las tres opciones. Tú vas, me destruiré. Dimash y Sandet Baigoshin. Creo que se equivocó, creo. Pero sí, hoy traemos nuevamente a nuestro Dimash al canal y obviamente en un dúo, porque qué más nos gusta que los dúos también de esta persona. Vamos a estar intentando analizar un poquitito las voces de estas personas, si es que eso se puede. Yo les trato de dar siempre información de lo vocal, de qué está sucediendo vocalmente con mis pocas o muchas herramientas que tengo. Yo trato de decirles a ustedes, contarles a ustedes otro punto de vista, el punto de vista técnico, el punto de vista musical, de qué está pasando aquí, mi percepción de la situación. Obviamente, como no podía ser de otra forma, acá tenemos la letra, que yo siempre me olvido de ir viéndola porque yo me distraigo con lo vocal y eso, pero vamos a tratar de ver si condice el lenguaje musical con el lenguaje textual, ahí el texto y la historia de la canción un poquitito, que también es un buen punto a analizar siempre. Pero antes, si esta es una de las primeras veces que estás viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo diferentes artistas. Hay un montón, muchísimos nuevos. Está Dimash, están los dúos, así que podés ir a visitar ahí la situación y ver qué te gusta, qué no. Comentame siempre todos los videos, que a mí me ayudan muchísimo. Ponele me gusta y suscríbete al canal, obviamente, porque a mí me hace muy bien, para que los videos también tengan ahí más vistos y más recomendaciones y eso. También te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales. Primero va a aparecer Twitch, porque estamos todos los domingos haciendo análisis a diferentes artistas. A las 11 de la noche siempre analizo recomendaciones que me hacen ustedes. Así que si querés participar, Twitch, ahí lo tenés. Y también te dejo mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso, a ver los vivos, a ver todas las cosas que subo ahí. Siempre se enteran de todo antes, pero también es algo más personal, ahí hablamos cositas y eso. Si tienen ganas de recomendarme artistas nuevos, tienen el espacio de los comentarios siempre para recomendarme eso y para recomendarme canciones nuevas de Dimash que yo no haya hecho y todo lo que ustedes ya saben. Recuerden que por acá al costado siempre el video va a aparecer medio raro por el tema del copyright, ustedes ya lo saben, está de más decirlo. Y tienen siempre el video completo sin interrupciones, siempre en la caja de descripción para que lo puedan ver sin interrupción. Pero bueno, amis, entonces, sin más, vamos a estar pidiéndole al señor director la intro. Vamos, mis chiquis. Звездных дуэтов кроссоверов. Помните Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри, Лучано Паваротти и Брайан Адамс? Сандет Байгожин и Димаш Кудайбергенов. Этого юного победителя конкурса «Славянский пожар» прозвали казахстанским Витасом. Поклонники в восторге от диапазона его голоса в 4 октавы. И сегодня в исполнении нашего экспериментального дуэта прозвучит песня из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Je sens ma vie qui bascule vers une terre connue. Je vois la foule qui recoule quand je marche dans la rue. Je suis un ami, Este es francés por la pronunciación. En este océano de pasión, eso está pasando en mis venas. ¿Qué causa mi razón? Mi desastre, mi diablo. Despacio, voy a sumergirme en ella sin una mano que me coja. Lentamente me ahogaré en él sin remordimientos viniendo a mí. No creo que haya dicho todo eso, pero debe ser lo que se viene ahora. Vamos a ver. Qué mala calidad tiene el video. Qué linda voz, grave. Dimash, interpretación a full. Cet océan de passion qui déferle dans mes veins, qui creuse ma déraison, ma déroute, ma devin. Doucement j'y plongerai, sans qu'il ne me retienne. Lentement je m'y noierai, sans que remords ne me vienne. Tu vas me détruire, et je vais te me dire jusqu'à la fin de ma vie. Me encanta esta boca, así le da una cosa.
Por lo general siempre en canto lírico se intenta como mantener siempre como una colocación, ¿no? Intentar siempre mantenerla, ¿ok? Estar en un registro súper cómodo, pero siempre colocando con el mismo sonido, ¿viste? Bueno, eso siempre se trata de estimular en la vocalización, en las clases de canto. Esta persona es un cantante, pero tremendo. Ya te das cuenta, tiene una cosa, una técnica, un estudio, porque te das cuenta cómo coloca la posición del cuerpo. Es como típico, o sea, está muy armado de técnica. Lo de la boca es más allá del idioma. Me vas a destruir, vas a destruirme. ¡Ah! ¡Qué distinto que está Dimash! ¿Viste cómo tiene que ver cada cuerpo, cada timbre? Dimash está haciendo las mismas notas que hizo él antes. Él, el otro, con otra colocación, mucho más acá, mucho más armado y mucho más bajando la laringe y abriendo para generar más profundidad, más sonido. Y él lo está haciendo un poco más al frente, está acá hablando con las mismas notas. Pero qué distintos los timbres, obviamente, porque cada persona siempre es diferente. Pero me gusta que contrasten también tanto. Y acá está diciendo, bueno, obviamente, me vas a destruir, me vas a destruir. Hasta el final de mi vida vas a destruirme, vas a destruirme. Pude haberlo predicho desde el primer día, desde la primera noche. Vas a destruirme. ¡Ay, Dios! Esto me encanta. Bien. Wow. ¡Ah, no! ¡Es una octava más arriba! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, qué prolijo que es! Mira, yo te voy a mostrar. Las personas impresionables pueden saltar el video. Les voy a mostrar las cuerdas vocales, cómo funcionan. Ahí tenemos 4 cuerdas diferentes. 2 mujeres y 2 hombres. Fíjense si pueden distinguir la diferencia de los pliegues, uno más gorditos, uno más finitos. Bien, ¿ven que queda como un pequeño espacio? Bueno, ese espacio en realidad no está existiendo. Lo que está sucediendo ahí es que las cuerdas vocales se están tocando, pero vibran tan rápido que parece que no. En el agudo las cuerdas vocales se estiran más. Como una guitarra que la cuerda cuando tiene más tensión, más agudo suena. Bueno, más o menos lo mismo. Y en este agudo que está haciendo Dimash, prácticamente las cuerdas están casi cerradas. Y el aire se escapa por un pedacito de la cuerda, por una puntita de la cuerda. Entonces eso hace que suene tan limpiecito, tan agudito y un sonido, si se quiere, como débil. Es una pequeña ilustración de lo que puede llegar a estar pasando dentro como del aparato fonador de Dimash en ese momento, ¿no? Seguimos. Ah, y eso sumado a una buena cavidad, a una buena colocación de la boca, de la mandíbula, de la lengua, levantando el velo del paladar. ¿Viste esa parte que te pica cuando te da alergia? Que es como esa parte blandita del paladar arriba. Eso se levanta cuando bostezás, por ejemplo, y eso genera más sonido. Por eso también cuando bostezás haces como... Eso. Bueno, las cuerdas vocales le da la altura, el tono, y después vos con tu aparato fonador y con tu técnica y con tu entrenamiento les das el resto de los parámetros del sonido. ¡Wow! ¡Qué buena transición, qué buena transición! Fíjate cómo él cambia de Dimash, cómo cambia de registros.
Mirá, y sin quiebre. Igual no sé si será algo del micrófono o qué, pero lo estoy escuchando con mucho menos cuerpo. Eso no sé de qué año será. Él siempre cantó excelentemente bien. Pero bueno, ahora voy a decirlo después del corte porque se me está recalentando la cámara. Voy a un corte y volvemos en un ratito con más de todo esto. Bueno, lo que yo quiero decir con esto, perdón por el corte, pero bueno, tuve que meter la cámara en el freezer porque estaba como loca. Lo que yo quiero decir con esto es que a Dimash yo lo he escuchado cantar esas mismas notas con mucho más cuerpo. Tenemos opciones. Tenemos la opción de que sea por interpretación, que haya elegido hacerlo así. Siento que no está como la nota en el lugar que tendría que estar según la técnica vocal. Es lo que siento yo, pero yo quiero encontrar la raíz de eso. Y vienen estas opciones que les digo yo. Puede ser por el sonido, porque tiene un micrófono de vincha, que seguramente sea de buena calidad, pero tal vez no llegue a captar las frecuencias como las tiene que captar y como merece la voz de Dimash, que le capten toda la mayor cantidad de información de sonido que sale de su boca. Puede ser que el video, como estamos viendo, que está medio raro, como que no tiene mucha calidad, o puede ser que por interpretación haya elegido hacerlo así. Pero los que siempre escuchan a Dimash tal vez puedan comprender esto que estoy diciendo, y tal vez ustedes tengan algún otro tipo de razón que me gustaría que me las dejen en los comentarios. Hablemos de esto. Yo no puedo responder todos los comentarios, pero sí los leo todos, siempre, y un corazón les mando y todo. Pero me gustaría que creemos tal vez una hipótesis de qué puede haber llegado a pasar. No deja de ser impresionante, como ya sabemos que es Dimash, o sea, está de más decirlo. Ustedes saben que a mí me encanta y soy fan de su técnica vocal y es algo increíble y algo impresionante. Pero me gusta tal vez encontrar estas cositas como para decir, a ver, ¿por qué está pasando esto? Una falla vocal, dudo muchísimo porque eres una de las personas más entrenadas que yo escuché en mi vida. También puede ser que sea por algo técnico, como yo ya les dije un montón de veces, que siempre el que pone la cara es el cantante, pero atrás siempre hay un técnico, hay un sonidista que tiene en sus manos cómo vas a sonar vos. Básicamente es eso, porque no es la boca de él, el sonido de él y tu oído. Pasa por todo esto, por toda esta cosa de la tecnología y todo eso. Nos llegan pequeñas partes de lo que él está haciendo vocalmente en realidad. ¡Ay, qué perfecto el fraseo! Que lo combinaron. En esta parte, mirá, les quiero mostrar. Hicieron como un ritenuto. Un ritenuto es retener, viste, el ritmo viene como ta, 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 ta. Es el pulso de la canción. Y vocalmente vos estás haciendo una melodía y un ritmo, aparte de ese pulso que es el que vos tenés que tratar de mantener siempre. Vocalmente hicieron los dos un ritenuto. En vez de ta 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 tum, tum, ta 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 ta, hicieron ta 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 ta. Lo exageré para que ustedes lo entiendan. Escúchenlo. Y lo que yo quiero decir es que lo hicieron los dos perfecto al mismo tiempo. Y no es fácil. ¿Viste? Tu vas me détruire. Y lo hicieron excelente los dos. Eso se llama ritenuto. Ay, es muy perfecto. ¡No! ¡Se nos fue! ¡Ay, no! ¡Ay, este duelo! Y en el final de la canción hizo un ralentando la canción. Por eso también hizo Tu vas me détruire. Pero todo el tempo también de la canción bajó. Obviamente para darle sensación de final. Y qué lindo que canta Sandet también. Es una voz como con mucho cuerpo, con mucha
buena colocación. Obviamente acabamos de ver como una obra, no fue una canción, fue una obra, una interpretación, una obra como de teatro, una obra. Hasta acá llego hoy. Gracias por haberme recomendado esto. Fue una de las 3 opciones, se va a venir la tercera seguramente dentro de poco. Suscríbanse al canal, pónganle me gusta si quieren seguir viendo los dúos, si quieren seguir viendo a Dimash en el canal. Ayúdenme con eso, ¿sí? Gracias. Suscríbanse a todas mis redes sociales y yo les digo gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero. Chau.